La gente no sabe que el centro emocional del cuerpo es el intestino. Hay gente que come para llenarse y hay gente que come para nutrirse. El DJ no puede dejar la consola mezclando sola y irse al baño a hacer cualquiera de sus necesidades. Hay que entender que la enfermedad psicológica y la enfermedad física están directamente relacionadas. Cuando uno está estresado, uno pide azúcar o pide harinas. En el organismo no existe el que peque y reza empata. ¿Comer a las 3 de la mañana es comida, es desayuno o qué es? Cuando comes a esa hora, muy probablemente los efectos que tenga a largo plazo no van a ser los mejores. Hoy en No Todo es Fiesta vamos a hablar acerca de los desórdenes alimenticios que provoca el trabajar en la noche. Y antes de empezar obviamente con el tema, le voy a dar la bienvenida a Pedrito a un nuevo capítulo de No Todo es Fiesta. Bienvenido, Pedrito. Muchísimas gracias, mi Juanca, y bueno, muchas gracias otra vez por estar aquí. Bueno, yo creo que toda la temporada voy a estar aquí. Yo agradezco siempre, pero técnicamente ya sé que voy a estar toda la primera Hay que agradecer, dicen que hay que agradecer siempre. Bueno, ¿no? eso es una bendición, es una bendición porque hay una máxima de la Cábala, que es, digamos, como una práctica que hay asociada a lo religioso y demás, pero en general en la Cábala es como uno debería para poder recibir, dar. Sí, eso es una máxima, y dentro del contexto del dar está no solamente el dar del dinero, sino por ejemplo compartir el conocimiento, y yo conozco profesionales que son muy cerrados en compartir porque tienen esta sensación de que si comparto lo que sé, pues me quedo sin eso que me sirve para poder generar mi propia rentabilidad o mi propio bienestar. Yo particularmente creo lo contrario: entre más comparto, más posibilidad tengo de tener bienestar, además porque cuando lo compartes te ves obligado a aprender más para poder seguir compartiendo. Entonces generas abundancia. Así es. Y pues llevándolo como a un contexto un poquito más cotidiano, lo podría poner en el tema de la medicina, por ejemplo. Hay muchos médicos, porque el tema de compartir es simplemente humanizar tu trabajo, ¿no? Y hay muchos médicos que incluso han hecho estudios y todo, que cuando uno trata a sus pacientes más humanamente, cuando comparte, interactúa más con ellos, y que de pronto esos pacientes que tal vez pueden tener enfermedades muy complejas, cuando un médico los trata de una manera diferente, a como si fuera simplemente un paciente, los resultados o la mejoría es incluso mucho mayor que en otro. Entonces entiendo esa parte. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, y pues café. Vamos esto de una Esto vez. fue de una, o sea, sí, ya ahora no hay tiempo de espera. Bueno, muy bien, tomémonos un café para no ir a caer en publicidades. Tomémonos un seamos amigos. Ok. No todo es fiesta. Bueno, ahí ya servimos el cafecito y pues nada, bienvenidos, bienvenidas a este tercer capítulo de No Todo es Fiesta, donde vamos a hablar acerca del tema de los desórdenes alimenticios al trabajar en el sector nocturno y en las rumbas. Entonces, Pedrito, bueno, saludcita. A tu salud. Y empezamos. ¿Por dónde quieres iniciar, Juan? Bueno, para empezar, quisiera contar una historia mía, o más bien un contexto propio, para que nos hagamos una idea de cómo son los desórdenes alimenticios trabajando en el sector nocturno y en el sector de la rumba. En los últimos tiempos, yo me estaba cuidando mucho con la alimentación, pero ya llegó un punto en el que otra vez me volví a desordenar, y pues yo muchas veces trabajo en 15 años, en matrimonios o en eventos privados donde me toca estar básicamente desde las 7 de la noche más o menos, porque pues los invitados van llegando más o menos a las 8 y pues uno como presentador ya tiene que estar listo cuando los invitados lleguen. Entrar a las 7 de la mañana y salir, a las 7 de la noche y salir a las 3 de la mañana de trabajar, pues genera un espacio bastante grande. Pues afortunadamente en ese tipo de eventos a mí me daban comida, pero es el hecho de que uno esté comiendo más o menos a las 9 de la noche y a las 3 de la mañana uno ya tiene hambre nuevamente. Yo salía de trabajar y yo me iba para una panadería y compraba, lo que más me gustaba comprar era arepa de huevo, frita. Entonces, para ya entrar en materia,
y poniéndoles ese contexto, ¿cómo puede afectar, Pedrito, en mi cuerpo el hecho de que yo me meta una arepa de huevo frita a las 3 de la mañana como para que empecemos con cosas suaves? Bueno, esto se puede ramificar en diferentes frentes. Uno tiene que ver con la parte propiamente nutricional, cuál es el valor nutricional que tienen las cosas. Entonces, es importante entender que los seres humanos comemos no por llenar un espacio en el organismo, sino por suplir unas necesidades nutricionales. Sí. Hay gente que come para llenarse y hay gente que come para nutrirse. Son dos perspectivas de nutrición totalmente, de alimentación totalmente distinta. Por eso hay personas obesas que no están nutridas, o sea, comen mucho pero no se nutren. O personas delgadas que no necesariamente están bien alimentadas. O sea, hay gente, de hecho hay una expresión en programas de hábitos que dice flaco por fuera y obeso por dentro. Y es porque tienen sus organismos muy lastimados o muy castigados. Por ejemplo, yo te veo a ti y tú evidentemente eres más delgado que la mayoría de las personas. Sí. Pero partiendo de lo que acabas de comentar de la alimentación y la rutina nutricional que llevabas, la pregunta es, ¿y estás comiendo los nutrientes que de verdad necesitas? Pues por un lado está eso, es decir, son los nutrientes que necesita mi organismo. Por otro lado, habría que decir qué impacto tienen los alimentos que estás tomando en ese ejercicio dentro del organismo. Y tercero, es el tiempo correcto de comer. Es decir, ahí también hay una alteración de los ciclos. Ya había nombrado, si mal no recuerdo, los ciclos circadianos en esto. Recuerden, reloj biológico. Y si el reloj biológico establece yo debo comer a esa hora, entonces cada una de esas tres, y creo que podría haber otras posiblemente, pero digamos, centrémonos en esas tres, cada una tiene un impacto diferente. Y si yo no entiendo ese impacto, pues el costo lo voy a terminar pagando en algún momento. Así es. Y ahora aprovechando pues que ya me estás como más o menos introduciendo en esto, quisiera preguntarte, ¿qué comías tú cuando trabajabas en la noche? De pronto, ¿qué te acordás? ¿Y cómo era el efecto que tenías al siguiente día, el estado emocional, el estado físico? ¿Qué te acordás de esas épocas? Básicamente uno creo que no es muy distinto. En general, para poder pasar cierto periodo de tiempo sin dormirse, hay que estresar el organismo. O sea, entendamos una cosa importante. El ritmo circadiano, es decir, nuestro reloj biológico establece que nosotros en la noche deberíamos dormir. Para yo no dormir en ese tránsito de la noche, lo que debo lograr es impedir la liberación de melatonina, que es la que me hace quedarme dormido. No sé si muchas personas se percatan a veces o quienes nos escuchen se dan cuenta que hay un momento de la noche donde uno está como soñoliento, ahí medio bajo de nota, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Habrá quienes digan, no, pero yo cuando estoy rumbeando no me pasa. Por supuesto que no te va a pasar, porque hay una estimulación de luces, alcohol, Sonido. Básicamente todos esos estimulantes son estresores. Entonces, al estresarse el organismo, liberas cortisol, ¿sí? Y aquí es donde viene la parte importante. El cortisol inhibe la producción de melatonina. Habrá gente que diga, buenísimo, o sea, lo que tengo que hacer para ir a rumbear es liberar cortisol. Técnicamente sí. Pero el asunto es que el cortisol genera un impacto sobre muchos sistemas en el organismo. La comida se vuelve también un estresor. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que hace una activación del cortisol es la alimentación. Entonces, cuando yo empiezo a comer después de cierta hora, mi cuerpo empieza a liberar, a hacer un proceso. Mientras yo debería estar durmiendo, estoy haciendo digestión. Y por eso, de hecho, es un ciclo que se vuelve circular. Hay que entender esto. Siempre que te estreses, vas a generar una activación de varios sistemas. No los voy a nombrar todos, pero dentro de los últimos sistemas que se activan están las glándulas suprarrenales que quedan sobre los riñones. ¿Ok? Esas glándulas siempre liberan adrenalina, noradrenalina y cortisol. La adrenalina, estoy efusivo, estoy enérgico, ¿sí? Es como ese shot. Imagínate cuando me salió el ladrón y tenía que correr, bueno, eso es adrenalina, pero también la uso para bailar, pero también la uso para una cantidad de cosas. Entonces, cuando se libera el cortisol, él activa el páncreas y se libera insulina. Y la insulina, en teoría, hace la síntesis de la glucosa. Sin embargo, y esta es la parte que mucha gente no logra entender bien, es que ¿cómo así? Si libero más insulina, pues es bueno porque voy a hacer la síntesis de la glucosa que tengo en sangre.
Pues no, Te va a porque pedir más azúcar el cuerpo. porque exactamente, primero porque va a haber una mayor demanda de azúcares porque se le envía una señal al cuerpo de estoy en emergencia y cuando estoy en emergencia necesito más fuentes de energía, pero además de eso, como el organismo detecta una alerta, dice pare de hacer la síntesis de glucosa, es decir, aunque libere insulina, no hago una adecuada síntesis de esa glucosa, es decir, esa glucosa permanece en sangre o debe por más tiempo, y la razón de que permanezca por más tiempo en sangre es que en teoría la voy a necesitar para poder huir porque hay un peligro, cosa que no hay porque simplemente estoy estresado, pero ese peligro nunca llega. Entonces eso aumenta la demanda de calorías, pero no se queman esas calorías, por eso gente que consume mucho licor tiende a engordar. La famosa barriga cervecera, y no es la única, no es el único licor que produce ese efecto, pero en general casi siempre lo asociamos con la cerveza porque además los volúmenes no solo de alcohol, sino otros elementos que entran a través de la cerveza pues son mayores. No es lo mismo, en una botella de aguardiente la concentración de alcohol hace que en alguna medida consuma menos carbohidratos técnicamente de los que voy a tomar en una cerveza, que además están hechas con trigo, con maíz, con cebada, sí, con elementos que van a operar como funcionaría cualquier carbohidrato en nuestro organismo. Y aquí, ahorita que estás hablando acerca de la síntesis de glucosa y pues explicabas también en el primer capítulo el hecho de que el cortisol sale de la mano con la insulina, entonces por eso es que cuando uno está estresado, uno pide azúcar o pide harinas, entonces tu cuerpo, tu cerebro te empieza a decir cuando estás estresado, uy, necesito comer una hamburguesa o necesito comer un dulce, un chocolate. ¿Por qué? Pues porque cuando estás estresado pues se libera la insulina, que es lo que genera la síntesis de glucosa. Y aquí hay un dato que nos tira nuestro asesor virtual, ChatGPT, y es que la OMS advierte que comer en horarios inadecuados aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. Y no es la única enfermedad que obviamente está expuesta a que uno coma mal y se genere más rápido o con mayor frecuencia. Y además de eso, no solamente es el tema de los horarios en los que uno come, bueno, sí, el tema de los horarios, pero no es el hecho de solamente comerse una hamburguesa a las 3 de la mañana, sino el hecho de que no tengamos una rutina alimentaria también, ¿no? Claro. El hecho de que pues no comamos todos los días o que no tengamos una hora establecida de desayuno, de almuerzo, de cena, eso también cómo puede influir en una persona, Pedrito. Pues a ver, es que el organismo se adapta a una serie de patrones en los cuales va generando todos sus procesos. Nosotros tenemos en el sistema nervioso una división que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El simpático es el que gestiona el estrés, o sea, es el que se activaría en modo alerta. El parasimpático es el del descanso y la relajación, ¿sí? En teoría el parasimpático se activa muchísimo más durante el sueño, durante el descanso, está asociado al ciclo del descanso. Y si no duermes, pues el parasimpático no puede hacer su trabajo, entonces evidentemente vas a tener un problema. Pero ahorita también nombraba otro tema y es el tema de los nutrientes, es decir, no solamente es lo que sucede con esta pequeña porción, sino que no estoy comiendo lo que el cuerpo realmente necesita. O sea, hay una alteración no solamente de la rutina, sino también de aquellos elementos que mi organismo debería estar necesitando. Al final la gente vive, pero no vive una buena calidad de vida. Ahorita cuando nombrabas la diabetes tipo 2, habría que considerar que hoy por hoy están haciendo investigaciones de otro tipo de diabetes. La diabetes tipo 1 son personas que nacen con la condición, ¿vale? Básicamente hay un problema asociado a la insulina, ¿sí? Generan como resistencia a la insulina, es el concepto, ¿vale? La diabetes tipo 2 en teoría es por las altas cantidades de glucosa. Entre más consumo glucosa, más libera insulina, pero llega un momento donde las células empiezan a generar resistencia a esa insulina. ¿Por qué? Porque es demasiada, entonces dicen como pare ahí, ¿sí? Como hasta ahí yo te ayudo hasta este punto. Empiezan a resistirse a eso y por eso se genera la condición. Pero ahora se está investigando algo que se llama diabetes tipo 3. No es todavía un término, pero sin embargo uno lo puede preguntar con algunos médicos si lo conocen y te lo van a decir. Y son todas aquellas enfermedades asociadas a problemas mentales, neurodegenerativas. Entonces, Alzheimer, demencia senil y obviamente también
proviene del alto consumo de algunos elementos como el trigo, ¿vale? Azúcar. Hay unos alimentos particularmente que son enemigos del cuerpo humano. Trigo es uno de ellos. Y ahorita podemos aclarar lo que algunas personas dicen, ay, pero es que ahora todo el mundo es intolerante al gluten. Sí, pero eso tiene una explicación y la podemos dar. 2, azúcar, ¿sí? Y además la gente dice, ah, pero es que yo tomo azúcar morena. Eso es indiferente para el cuerpo, porque básicamente lo que sucede con el azúcar es que se activa la glucosa sí o sí. 3, grasas, pero no. Hay que entender que hay dos tipos en general de grasas. Hay grasas saludables y grasas que no son saludables y que son altamente inflamatorias. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de grasas? Los aceites de cocina que utilizamos en líneas generales son dañinísimos para el organismo, que en su mayoría son aceites de origen vegetal, son altamente inflamatorios. Hay un cuarto que serían los lácteos, ¿sí? Los lácteos son extremadamente dañinos para el cuerpo humano. Ah, pero es que yo en mi casa mi abuelito tomó leche toda la vida. Sí, y habría que preguntarse de qué murió. Probablemente tuvo problemas de colon, tuvo problemas intestinales, sí, toda la vida tuvo flatulencias y para todo el mundo era normal que tuviera flatulencias. No es normal vivir con flatulencias y con inflamación en el colon ni nada de esto. Y el quinto, que sería un grupo grande de alimentos, son casi todos los ultraprocesados. Pues todo lo que ahí me gusta citar en esto a Carlos Jaramillo, que es un médico funcional a quien desde hace muchísimos años sigo y he leído la mayoría de sus libros, porque Carlos Jaramillo dice, si usted cuando va a comprar un alimento toma el empaque y siente que está leyendo la tabla periódica, eso no es comida. Y si uno va y empieza a encontrarse que la mayoría de los alimentos vienen con esto, y algunos dicen de manera muy atrevida, libre de azúcares, porque claro, libre de glucosa, claro, no tienen glucosa, pero sí tienen otro tipo de endulzantes, que son mucho peores, pero mucho más potentes y mucho más dañinos. Ave María, pero bueno, que hay otro dato que nos manda nuestro asistente virtual, y es que un estudio de la Universidad de Harvard, no es cualquier universidad, no es la San Martín ni nada de eso. Sí, la San Martín. Usted no vaya a hacer cuatro semestres en la San Marino. La Universidad de Harvard en el 2018 encontró que los trabajadores nocturnos que cenan en la madrugada tienen un 60% más de problemas digestivos. Y aquí introduzco algo que ya hablamos en el primer capítulo, y es que la gente no sabe que el centro emocional del cuerpo es el intestino. Entonces, con ese dato de que más del 60% de las personas sufren problemas digestivos al trabajar en la noche, pues hablemosles acerca de cómo el intestino es el que regula las emociones del cuerpo y por qué cuando nos metemos una hamburguesa a las 3 de la mañana, al otro día nos sentimos mal. Vale, muy bien. Pero voy a colocar incluso algo, voy a colocarle una patica al asunto, ¿vale? Si me lo permites. Vale. Porque mucha gente pensará como que en medio de todo se convierte un poco en charlatanería algo de lo que uno está hablando aquí, pero porque además también estamos hablando de la gente que trabaja en el sector nocturno. Entonces pensémonos en el DJ. Normalmente muchos de los procesos asociados a la digestión suceden durante la noche. Algunos de ellos ocurren ahí. De hecho, técnicamente, aunque no es una norma 100%, debería sí que ser un porcentaje muy alto de la población. Debería levantarse en hora de la mañana y es un momento donde va a haber movimientos intestinales y deseo de ir al baño, ¿vale? En teoría hasta ahí todo está normal. Sin embargo, una persona que está trabajando, ¿cómo hace para hacerlo? Hay estudios incluso con conductores de autobús y de taxi, que son personas que también sufren ese tipo de circunstancias porque están todo el día en la calle y no tienen un baño a su disposición. Sí, claro. Entonces, imagínate el DJ con ganas de entrar al baño. Si no, pongámoslo en contexto. Estar, por ejemplo, en una discoteca, amigos que yo conozco que entran a trabajar a las 7 de la noche y muy probablemente la discoteca no se llena hasta las 10 u 11 de la noche, pues ahí como que tiene un lapso, pero después de eso, desde las 10 o desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, pues es donde la rumba está más a tope y pues el DJ no puede dejar la consola mezclando sola e irse al baño a hacer cualquiera de sus necesidades. Claro, entonces ese es un primer factor que creo que se vuelve amenazante. Pero además estaban nombrando el sistema digestivo. El sistema digestivo, a ver,
ahora sí podemos hablar de todo este sistema. Tenemos algo que se llama la amígdala cerebral, no las amígdalas, sino la amígdala cerebral, que es como el lugar donde se activa la alarma del estrés. Esa alarma envía una señal al hipotálamo. El hipotálamo se conecta con algo que se llama la hipófisis adrenal. Y la hipófisis adrenal manda una señal a las glándulas suprarrenales. Glándulas suprarrenales envían otra señal. Esa señal además activa otros sistemas. Y dentro de esos sistemas entra el sistema digestivo, el cual inmediatamente genera una señal de alerta. La expresión se caga del miedo o se cagó del miedo. Yo trabajé con la gente de medicina legal en algún momento, haciendo procesos de psicología. Sí. Ellos decían que cuando hacían autopsias de crímenes violentos, era muy común encontrar gente que había defecado, ¿vale? O orinado también. O orinado. ¿Por qué? Porque en el momento de la muerte se libera el esfínter, ante un temor muy grande. Y cualquiera que haya tenido algún temor sabrá que la panza se suele mover. El centro de operaciones de las emociones en general está comprendido en todo el sistema digestivo, pero hay unas zonas que son más importantes que otras o que tienen como mayor influencia. Entonces, ahorita yo nombré un grupo de alimentos, ¿ok? Lácteos, azúcares, trigo, procesados, gluten y demás. ¿Qué pasa? Está el estómago. Van deteriorando al estómago, le van dañando su función. Luego está el intestino delgado. En el intestino delgado está el primer método de barrera contra enfermedades del organismo. O sea, hay algo que se llama la permeabilidad intestinal, que básicamente es lo que decide como qué entra y qué no entra, ¿sí? En esencia. Pues bueno, la permeabilidad intestinal se ve deteriorada. Hay gente que de tanto comer mal, esa permeabilidad se va dañando y eso te deja vulnerable o expuesto a cualquier cosa. Hay que entender que la enfermedad psicológica y la enfermedad física están directamente relacionadas. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio se enferma de una gripa y dice, me siento mejor. Feliz de la vida. Esa es la mejor cosa que me ha pasado en el mundo. No, tú te enfermas y te sientes mal. Sí. ¿Vale? Entonces, la enfermedad psicológica también es muy parecida. De hecho, podríamos entender que ambas siempre van de la mano. Siempre hay manifestaciones de una en la otra y por lo tanto están correlacionadas. En el intestino delgado se produce una sustancia que es necesaria para la salud mental que se llama serotonina, ¿vale? La serotonina se deja de producir en las cantidades y los volúmenes que necesitas. Otro elemento del mundo de la noche. Si estás trabajando en la noche, comas o no comas, en general vas a dormir ¿en qué horario? En el día. En el día. Bueno, nosotros necesitamos luz solar, al igual que muchos otros animales y muchas plantas. Si no me expongo a la luz solar, ¿sí? Pues lo que va a pasar es que dejo de producir vitamina D. Y si no produzco vitamina D, pues mi sistema inmune se deprime. ¿Vale? Eso solo hasta allí. Y de ahí para abajo viene otra partecita que se llama la microbiota. Y la microbiota también está relacionada con los estados emocionales de las personas, que también se deteriora porque la microbiota se nutre, ¿sí? De lo que comemos. Entonces, pensémonos en que cuando los famosos lactobacilos, en tomar probióticos, disbióticos, posbióticos, todos sí, esos son nombres técnicos, ¿cierto? Entonces todos estos personajes lo que hacen es fortalecer la flora intestinal. Y sin la flora intestinal, literalmente la salud mental está perdida. Entonces, dañas el estómago, te friegas la permeabilidad intestinal, no estás mandando los nutrientes que necesitas. ¿Y qué pasa de largo? Es decir, todo se va de largo porque no hay nadie que filtre, se va todo. Todo eso llega a donde debería llegar cierto tipo de nutrientes para fortalecer tu flora intestinal. No hay que fortalecer la flora intestinal, literalmente estás perdido. Dios mío santo, bueno, hay una cantidad de meseros, chefs, personal de seguridad que está supremamente preocupado en este momento por escuchar todo lo que estamos diciendo, pero ¿hay alguna manera de solucionar esos problemas, sí o no, Pedrito? Yo quisiera preguntarte, ¿qué herramientas puede adaptar una persona que trabaja en el sector nocturno para empezar a mejorar su salud digestiva, su calidad de vida y por supuesto también su salud mental con respecto a este tema de la alimentación? Si vas a vivir en el mundo de la noche,
digamos que uno podría generar algunas adaptaciones al estilo de vida que puedan mitigar el impacto. O sea, hay que decir de entrada que no hay una forma en la que esto vaya a salir 100%. Sí, o sea, no se puede eliminar el impacto 100%. Pero puedes mitigar el impacto. Entonces, ¿cómo puedes mitigar el impacto? Si ya trabajas de noche, no consumas cierto tipo de sustancias. Por ejemplo, evitar los azúcares, evitar las bebidas estimulantes, evitar los alcoholes, ¿sí? Eso podría mitigar un poco el impacto. Evitar obviamente el consumo de sustancias psicoactivas que muchos trabajadores de la noche deben o las consumen ya sea por exposición o ya sea porque creen que eso les ayuda a mantenerse en alerta. Hay una normalización del consumo de alcohol y de sustancias en la noche por muchos factores, que eso lo hablaremos en otro capítulo también. Ok, entonces, pero por fuera de eso, yo diría, pues llévate tu lonchera. Lleva la lonchera, arma los combitos de comida con verduras, con elementos específicos. ¿Para qué? Para poder darte los nutrientes que necesita tu organismo en un horario específico. Ahora bien, la gente pensará que una persona no puede comer a las 7 de la noche y trabajar de corrido e irse a su casa y comer nuevamente a las 8 o 9 de la mañana del día siguiente. Y sí es posible, porque de hecho podría ser un ayuno controlado. ¿Eso en dónde podría tener un impacto? Posiblemente en el sueño. Incluso una persona, mientras consuma los nutrientes que necesita, en teoría su cuerpo no debería demandarle nada. Recuerden, la razón por la que el cuerpo se angustia y te pide comida no siempre es porque tenga hambre, es porque tiene estrés. Entonces, si estás estresado, tu cuerpo te va a pedir una demanda de glucosa, pero no es porque tienes hambre. Entonces, pues, una buena hidratación. Yo, por ejemplo, podría decirte, no sé, comes en el horario no más tarde, pero sí en el horario más avanzado que puedas respecto a tu turno de trabajo. Entonces, digamos, 7, 8 de la noche, como hora límite. Sigues trabajando, hidrátate bien durante el proceso, porque al final la hidratación sí va a ser necesaria, ¿sí? Te puedes ir a dormir, digamos que te vas a levantar al mediodía del día siguiente, que es bastante tiempo, pero vamos a suponer. Y alguien dirá, pero es mucho tiempo sin comida. No, eso es un ayuno. Es un ayuno. Lo que pasa es que el gasto energético lo que vas a hacer durante un periodo de tiempo, pero si lo inviertes en, por ejemplo, una persona de la cotidianidad, es más o menos el mismo tiempo. Yo, por ejemplo, cuando hago ayuno, suelo decir, como a las 4 o 5 de la tarde. ¿Sí? 4 o 5 es mi cena. ¿Ok? Me levanto al día siguiente, voy, entreno y estoy desayunando más o menos a las 9 o 10 de la mañana. Es decir, que estuve desde las 4 hasta las 9, pongámosle de las 5 hasta las 9. ¿Sí? Si es un ayuno, 15 o 10, desde las 5 hasta las 9 son 16 horas, exactamente. ¿Vale? Entonces, hiciste 16 horas de ayuno. ¿Es posible hacer 16 horas de ayuno comiendo a las 8? Claro, 8. Recuerde que en las 8 horas que estés consumiendo alimentos, consuma los nutrientes que necesitas. Exactamente. Entonces, date una comida no necesariamente copiosa, porque la gente además tiene esta sensación de que es abundante. Y además hay una cosa importante que no he nombrado. Cuando consumes comidas ricas en almidones o en glucosa, son comidas que no tienen buenas fuentes de energía. Al no tener buenas fuentes, son energía muy rápida. El cuerpo las asimila supremamente rápido, pero al hacer, pero también se van muy rápido esa comida, en el sentido de la saciedad dura menos tiempo. Se demora más tiempo en llegar la saciedad, pero demora menos tiempo esa sensación. Entonces tú te comiste un plato de arroz o de pasta y eso, y a la media hora ya estás con hambre. Y a la media hora estás con hambre. Si comes tal vez proteína y verduras, vas a tener una sensación de saciedad por un periodo de tiempo más extenso. Después te vas a descansar y te estarás levantando sobre el mediodía, que es lo que hacen habitualmente los que trabajan en la noche, y a esa hora te puedes poner nuevamente una comida copiosa de buena verdura, con buena proteína y tal vez algo de fruta, y va a ser más que suficiente para el sostenimiento del organismo. Te puedo asegurar que eso es mejor. Ya de ahí para allá es hábito de movimiento, que yo diría que hay una ventaja, y es que en la noche, si estás trabajando, pues intenta
generar los estados atencionales de tu cuerpo a través del movimiento, ¿no? Deja de mandarle la trampa del azúcar, deja de mandarle la trampa de la sustancia, deja de mandarle eso para que puedas enfocarte en el nutriente, en el movimiento como activador. Y durante el periodo de alerta y durante el periodo de ventana nutricional, que es la forma en que se llamaría, pues comes los nutrientes que necesitas. Y poniéndolo en un ejemplo de alguien que conozco, realmente yo admiro mucho a esa persona. Él es DJ, ya lleva más de 10 años trabajando en el medio y de hecho pues toca en las mejores discotecas de la ciudad. Él trabaja en La Pérgola y él también es modelo y es modelo fitness. Entonces obviamente él tiene un régimen de alimentación muy estricto y por el hecho de que trabaja en la noche, pues en algún momento al hombre se le dificultó un poco el tema de la alimentación, pero ya llegó un punto en el que él literalmente tuvo que ceñirse a su régimen alimentario, así es trabajar en la noche, y él es de los que coge su alimentación, él prepara su comida en la casa, la lista en una coquita y se la lleva para la discoteca, y a las 9 de la noche que le recibe a alguien reemplazando por una media hora, a las 9 de la noche come y pues ya no come nada hasta las 8 o 9 de la mañana del otro día, que es donde ya desayuna nuevamente. Pero sí es el hecho de que existen esas herramientas que uno puede adaptar, pero no es tan fácil. Pero pues obviamente hay que hacer un ejercicio de voluntad propio para poder cambiar esos hábitos y que obviamente al cambiar nuestra alimentación se mejore nuestro hábito, nuestra salud mental, y nuestro estado físico también, claro. Porque obviamente todo lo que nosotros consumimos, lo que decías ahorita, pues va a influir en todo lo que tiene que ver con nuestro estado emocional y mental. Así que Pedrito, ¿algo más por decir frente a la alimentación? ¿Algo más que quisieras complementarle a las personas? Sí, ahorita que nombraste algo, quisiera como completar con un par de cosas. Incluir la actividad física, pero no la actividad física del enguayabado, que es irse a jugar un partido después de haber ido al mediodía, a tomar, que yo conozco gente que hace eso, sí. Y dice, pero es que yo lo he hecho toda la vida. Sí, yo también conozco gente que se infarta así. O sea, puede ser que no te haya pasado en la gran mayoría de las veces, pero la probabilidad, el riesgo aumenta. Entonces, ojo, porque el organismo es muy cuidadoso con la compensación. En el organismo no existe el que peca y reza empata. Usted no dice come una hamburguesa y luego una ensalada César y ya equilibré. O me voy y me meto 5 horas de gimnasio y ya con eso de equilibrio. Eso es mentira. O sea, sí. la realidad es que no funciona así. Me gustaría pensar que es así porque yo adoro comer, me encantan las hamburguesas, pero no funciona tan sencillo. Tiene su ciencia y hay que comprender cómo funciona el organismo para poder gozar de los beneficios de una buena calidad de vida. Y ahí hay algo que también quisiera complementar y que no lo hemos dicho, y es que por eso muchas veces en la noche vemos personas con problemas de obesidad y es muy frecuente ver a DJs, meseros, bartenders, personal de seguridad, chefs o personas que trabajan en cualquier labor nocturna que tienen muchos problemas de obesidad, pero es por todo lo que ya hemos dicho, por la vaina de la digestión, por lo que consumimos, a qué hora lo consumimos, que no consumimos los nutrientes adecuados, bueno, mejor dicho, pero el hecho de que no nos alimentemos bien, pues tiene una serie de implicaciones que la obesidad es una de ellas, entre muchísimas otras que no nos vamos a extender aquí porque nos podríamos quedar absolutamente toda la noche hablando de ellas. Pero nada, Pedrito, muchísimas gracias. Si usted ha tenido algún desorden alimenticio en algún momento, escríbanoslo en los comentarios, cuéntenos su historia de vida, cuéntenos qué es lo más raro que ha comido usted a las 2 o 3 de la mañana, porque pues es muy difícil encontrar una ensalada César a las 3 de la mañana. Entonces, cuénteme usted cuál es su comida favorita cuando va de rumba, o si usted no trabaja en la noche y que de pronto al otro día ha influido en su estado emocional ideal. Así que ya saben, esto no es Todo es Fiesta. Muchísimas gracias por estar en un capítulo más, Pedrito, muchas gracias. Muchas gracias, Juanca. Y ya saben, nos vemos en el próximo capítulo de No Todo es Fiesta, porque trabajar en fiestas no significa estar de fiesta.